Era un mensaje para ellos. Ellos entendían más el mensaje que ella transmitía en su iconografía que ni siquiera en el mensaje escrito, hablado, ¿ya? Entonces, cuando ella le dice, la tarea que le pido que usted haga es que vaya ante el obispo y le diga que quiero que se erija aquí una casita a donde yo pueda escuchar los clamores de este pueblo. Sí, uno como que dice, pero ¿cómo así que la Virgen le dice a un indito que qué le van a parar bolas? Pero le dice que vaya y hable con su majestad. Y entonces él duda, pero duda ¿por qué? Porque le habían hecho creer que él ya no era digno con todo lo que les había pasado. Ignoraron su cultura, despreciaron todo lo que para ellos era importante. Entonces ya ellos se habían creído el cuento de que ellos no tenían dignidad. Y entonces él dice, pero ¿para qué me ponen esta? Yo fui, ni me pararon bolas, ni me atendieron. ¿Por qué no se vale de alguien que hable mejor que yo, que sea mejor recibido que yo? ¿Y qué le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en ese momento? Sí, levántate, ¿sí? Es necesario que vayas y lo hagas tú mismo. Eso es el principio de la subsidiariedad. Es esa frontera sutil y es donde corremos mucho riesgo de que la asistencia se vuelva nociva, dañina. ¿Sí? Cuando a nosotros se nos olvida que por mal que esté la persona, por vulnerable que esté, siempre tiene una parte de corresponsabilidad y le quito eso, ahí sí que es cierto que la acabamos de regar. Entonces, ahí, por eso es tan importante que nosotros nos metamos en la realidad de la persona que queremos acompañar, ayudar, para que tengamos la capacidad de decir, hay una parte que yo puedo hacer por ti, pero hay una que solo tú puedes hacer. Porque ese es tu compromiso con tu propia dignidad, ¿ya? Cuando una mujer ha sido violentada una y otra y otra y otra vez, no sé si se han dado cuenta, mujeres que son abusadas dentro de su misma familia, todo el tiempo, y uno lo primero que ve es la dificultad para que mire a los ojos, no levantan ya ni los ojos. Y cuando uno todo el tiempo está intentando levantarles la estima propia, ¿sí? Para que asuma que ella tiene una dignidad, que todo lo que le dicen mientras la están golpeando no es cierto, que ella tiene una dignidad, ¿sí? El asunto es que siempre correrá el riesgo de quedarse una eterna víctima si yo la victimizo más. Y entonces, ¿cómo hacemos para que la persona, por vulnerable que sea, reconozca ese reflejo de Dios en ella y se asuma hija de Dios y quiera vivir según esa dignidad, ¿sí? Y empiece a hacerse cargo de él desde el primer momento? Para eso el discernimiento tiene que ser una cosa seria, no es cualquier diagnóstico y no tiene que ser necesariamente una cosa súper elaborada, es un tema de meterse ahí, de poder ver cómo en la forma de vida, en ciertos aspectos, hay una partecita que es de la persona y otra es de las condiciones que le han impuesto. En esas condiciones nosotros podemos trabajar para hacer justicia. Por eso Jesús hizo opción por el pobre, por justicia, ¿sí? Para que la balanza se incline, ¿ya? Pero eso no significa que él no trabaje del otro lado de la relación, porque para que haya un pobre tiene que haber quien genere la pobreza. Y entonces él actúa de este lado del pobre, lo empodera, lo hace creer en el amor de Dios y le dice, levántate. Y también le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Por lo menos diga qué necesita. Reconozca de qué es que está necesitado. Y luego también trabaja del otro lado y denuncia, ¿no? Trabaja en la otra parte. Entonces, esa parte es fundamental. Miren, no importa que sea una obra de asistencia. Incluso en una obra de asistencia nosotros podemos hacer desarrollo humano integral. Yo quiero, con un testimonio muy concreto, es una iniciativa que apoyamos nosotros ya hace rato, que no estamos ahí
ya ellos siguen su proceso. Pero esta es una experiencia en Miranda, Cauca. Ustedes saben que esa zona ha sido muy golpeada por la violencia. Y allí, en ese pueblo, es muy gracioso porque digamos que el Cauca tiene una zona que es muy indígena, una zona que es muy afro y otra cosa que es muy fifilisnaya. Y entonces, toda esa realidad de los cañeros y ¿no? de los ingenios azucareros que están pegados con el valle. Entonces el norte, incluso el norte del Cauca, hay una zona que también es muy violenta por temas de narcotráfico, hay unos temas de narcotráfico también mezclados. Pero a esa zona que es un poco más tranquila de conflicto armado, digámoslo, llegaron mujeres desplazadas a las que les asesinaron sus esposos, vivían realidades muy complicadas y que huyendo de la violencia llegaban con sus hijos a Miranda. Miranda no era un pueblo en sí muy violento, sino era más bien un pueblo receptor de personas que venían huyendo de esas otras realidades de otros lados del Cauca. Allí había un comedor parroquial. Y la preocupación del padre, cuando nos pide acompañamiento, nos dice: yo no quiero que estas mujeres se queden toda la vida dependiendo de que les demos alimento para sus hijos. ¿Cómo puedo entender yo el espacio del comedor? Porque es la única oportunidad que tengo yo para tenerlas ahí. ¿Cómo puedo yo, a la par de ese comedor, ir ayudándoles a transformar su vida? Y le hicimos un acompañamiento que no lo voy a describir yo, véanlo ustedes mismos a través de este pequeño video. No es tan pequeño, dura unos 25 minutos, pero que sea este el que les cuente cómo se puede hacer, a través de una obra puntual de asistencia, cómo se puede hacer promoción humana y desarrollo humano integral. Entonces, por favor les pido que ustedes tengan la siguiente lente para ver este texto. Recuerden, ¿cómo ven ustedes la transformación de las personas, de las relaciones, de las instituciones? ¿Cómo llega el mensaje a transformar también a las instituciones, incluso la cultura, ¿ya? Porque ahí se involucra toda una comunidad parroquial. ¿Y cómo ven ustedes el proceso de cambio de las personas con las que trabaja, madres e hijos, con las que trabaja ese comedor parroquial? Ahí los dejo. El departamento del Cauca tal vez es uno de los que más se ha mostrado a la opinión pública durante los últimos meses, tanto por la cantidad de conflictos que allí ha habido, por las dificultades que enfrentan las comunidades de distinto orden, comunidades campesinas, indígenas, comunidades afrocolombianas, también por la intensidad del conflicto, que haya recuperado una capacidad de golpear muy fuertemente a la población. Pero por otro lado, por las iniciativas tan importantes que en ese departamento se están de alguna manera tejiendo. Uno de los elementos centrales cuando hablamos de desarrollo humano tiene que ver con la alimentación. Si la seguridad alimentaria no está garantizada, vamos a tener entonces grandes desafíos hacia el futuro por las secuelas que deja la desnutrición. Las consecuencias de la desnutrición son muy grandes. Atender la desnutrición significa atender baja capacidad de la gente para escolarizarse, después bajo rendimiento laboral, mucha propensión a enfermedades, significa también muchas veces el riesgo de una muerte temprana. O sea, la desnutrición en la edad primera tiene múltiples consecuencias a lo largo de la vida y algunas de ellas son consecuencias irreversibles porque es el momento en que se forma en el cerebro y en la personalidad misma una cantidad de potencialidades, de capacidades que son las que le permiten a la persona enfrentar de manera adecuada el trabajo, el estudio, las actividades sociales. Conociendo ese reto y sabiendo que en el departamento del Cauca tenemos dificultades también en el plano de la seguridad alimentaria, la pastoral social de este departamento en particular de la Arquidiócesis de Popayán ha comenzado a descubrir iniciativas que puedan dar luces en el camino de la paz.
que puedan dar horizontes en el camino de la paz. Parte del tema de la paz pasa indudablemente por los grandes actores, pero no podemos perder de vista las comunidades y la vida de esas comunidades, que es la que crea convivencia y la que crea reconocimiento de las personas. Allí en el Cauca hay una población, un municipio que se llama Miranda, y dentro de ese municipio vamos a encontrar una parroquia en la cual el sacerdote comienza a hacer un ejercicio progresivo, un ejercicio de largo plazo con la infancia. Se crea un comedor comunitario que tiene atención especial para niños y niñas, y a partir de ese ejercicio del comedor comunitario se comienza la gente a encontrar, a identificar, a dialogar, a reconocer que pueden cambiar sistemas de vida, alternativas productivas nuevas van a aparecer, y el comedor comunitario comienza a mostrarle a la gente que es posible encontrar una forma de vida mucho más ligada a la legalidad, y por lo tanto que ese comedor se convierte en un espacio ya no solamente para alimentar, en este caso a los niños y niñas, para fortalecerlos físicamente, sino que alimenta de alguna manera la vida de la comunidad, sus relaciones, sus encuentros, alimenta el diálogo, alimenta la creatividad de la gente y sobre todo un proyecto común para asumir el futuro y para asumir de una manera diferente la forma de ver a Miranda y la forma de ver sus vidas y la forma de ver sus relaciones con el conjunto de la sociedad colombiana. Veamos pues cómo la paz se teje desde lo cercano, desde el barrio, desde la comunidad, cómo la paz comienza a tejerse desde la infancia, cómo los niños son capaces de integrar en ese tejido de la paz a los adultos, a sus padres, familiares, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas al programa Gente Solidaria del Secretariado Nacional de Pastoral Social, que nos invita hoy a pensar que la paz es posible, que la paz es una construcción, y sí que esa construcción la tenemos que hacer desde todos los niveles de la sociedad, incluyendo de una manera particular a aquellos que van haciendo camino hacia el futuro, a la infancia, y dando un énfasis especial. Hay que crear condiciones de desarrollo, de vida digna, para que la paz se fortalezca y para que todos podamos participar de un proyecto de sociedad y de país mucho más fuerte en nexos de solidaridad, de hermandad, pero también de capacidad de construir verdaderas comunidades. Hay una niña llorando, hay una niña llorando, ¿por qué no? Que el camino de bondad, el camino es culebrao, hay un tigre sin comer, una burra con leche. Vamos a jugar, el que quiere solo juega, solo quiere, el que contamina. Bienvenido al municipio de Miranda, Cauca. Mi nombre es Vanessa González Caicedo, tengo 16 años, vivo aquí en el municipio de Miranda, Cauca. La verdad, pues mi vida antes era muy trágica, pues porque en mi casa no había tolerancia, no había como ese respeto entre nosotros mismos. Pues mi mamá es madre soltera, le tocaba muy duro y a veces tenía, otras veces no tenía para darnos pues el sustento. Esta es mi casa. Este es mi cuarto. Esta es mi hija. Esta es mi pequeña, Yuri Vanessa González. Este es mi hijo, John Esteban Serna. Y esta es mi otra chiquitina, Nayeli Alejandra Serna. Este es mi dulce hogar. Esta es la casa que mis papás me dejaron, mis papás de crianza me dejaron. Mi mamá me tenía como muy estresada, casi, no le decía, mami, tengo hambre. Ella se enojaba
le daba pues como estrés, no sé. La Elsie antes era agresiva, tenía problemas con el esposo, de maltratos, palabras verbales, golpes, o sea, vivíamos en muchos conflictos. Luego llegaron los hijos, fue peor todavía porque ya se tiró a la irresponsabilidad. Luego me tocó que asumir a mí el papel de mamá y papá. Mis hijos estaban desesperados, yo estaba desesperada porque no tenía trabajo para darles una mejor calidad de vida a mis hijos. Entonces una señora por la casa le dijo que por qué no venía pues, a hablar con el padre César. Entonces pues sí, mi mamá vino, habló con él. Me tocaba que acercarme a la iglesia, hablar pues con el padre, a presentarme con él. Y yo le empezaba a contar todas mis cosas que me estaban pasando, todo mi pasado que me había marcado. Este es el comedor parroquial, Nuestra Señora del Rosario. Le damos almuerzo a 80 niños. A 80 niños se les da el almuerzo aquí. Pues son niños que realmente necesitan el amorcito, son niños que a veces pues hay mamás que van a trabajar y los niños quedan así, entonces vienen a almorzar aquí. Mi nombre es Alisalén Ibáñez. Buenos días. ¿Qué más? ¿Y bien, cómo venía ido? Yo vengo a ayudar porque yo tengo 4 niños aquí. Imagínense, detienen aquí los muchachos a uno tiene que ir a ayudar. Porque entonces, todas las que estamos aquí tenemos hijos. El padre me dijo de una bienvenida, tú y tus hijos son bienvenidos. Inmediatamente ingresé al comedor y de allí fue que empezó como mi vida a ser diferente. Vemos el estado de vulnerabilidad en la cual viven ellos, de pobreza, también, diríamoslo así, de marginamiento, influenciados también por la violencia que les toca vivir, padecer, ver la pobreza, las pocas posibilidades que ellos tienen para salir adelante. Yo aquí ayudo a hacer los almuerzos, a servir. La una pica, la otra pela papa, la otra hace una cosa, pero cuando la una acaba, le ayuda a la otra. Entonces todas nos unimos a lo mismo. El comedor funciona de lunes a viernes. Las encargadas de venir a elaborar los almuerzos son las mamás de las propias mamás de los niños. En un día uno viene aquí a colaborar para hacer los alimentos, que para servir, que para hacer aseo ahí, que acomodar las mesas, entre una de las partes que el oficio. La misma gente el día domingo viene a la Eucaristía y ellos no se les olvida por nada del mundo traer ese granito de arena para los niños. Hay mucha gente que la demora es que se diga, se necesita algo para los niños del comedor y ahí mismo la colaboración para esos niños. Gracias Señor por tus alimentos que nos vas a dar en el día de hoy. Gracias. Yo siempre he sido muy penosa, yo no quería entrar y entonces la señora que antes estaba allí, que entráramos y lo primero nos pidieron un plato, un vaso, una cuchara y un trapito. Fuera de nosotros había muchos más niños que también estaban pues por la misma situación que nosotros. Hay momentos económica, una estabilidad económica que no es la mejor, ¿ya?
Y pues antes de estar en el comedor, sí se veía una situación, digamos que difícil. La necesidad, que pues era el almuerzo. Entonces empezamos a averiguar cómo era, o sea, qué necesitaba uno para entrar ahí. Y empezamos a averiguar, hasta que sí, o sea, en esos días también entró el sacerdote. Pues ya él empezó a darse cuenta de pronto de la situación que estábamos pasando en ese momento. Y ya él nos invitó, nos dijo, éramos 3 personas. Inicialmente 3 personas, éramos pues con mi hermano, mis 2 hermanos. Había unos niños que eran muy agresivos. En cambio otros niños sí eran más pasivos, eran más tolerantes. Entonces que habían otros que eran demasiado, no les podía preguntar nada, eran todos pues groseros. Habían clases donde lo formaban a uno en valores que tienen que ver pues con la religión y con lo que pasaba en la sociedad. Había una parte, algo que se llamaba el grupo juvenil, y hacíamos integraciones, cosas que como que lo motivaban a uno a seguir ahí, a seguir en la lucha, no llevarse por otras cosas. A mí me decían no, y yo después de capricho decía sí. Y acá pues con la ayuda del padre y otras pues personas me han hecho como reflexionar sobre eso, que siempre no puedo ganar yo. También nos ayudan pues como a creer más en nosotros y en Dios, ¿no? Porque vemos pues muchos niños que pues nos da igual lo que... Entonces acá también nos aporta mucho en la Eucaristía, y pues desde ese día yo siento pues que la vida de nosotros nos cambió. El saber que ya algunos niños de allí han salido del comedor, que ya hoy en día son personas de bien para la comunidad. En cuanto a las madres de familia, buscamos la forma de ayudarles a salir de sus dificultades, entonces hay confianza, hay acercamiento, hay asesoría, hay ayuda moral, espiritual, en fin. Entonces vemos grandes logros, progresos en ellas en cuanto a saber que no están solas, que no están abandonadas, las madres y lo mismo los niños. Dios te salve María, llena eres de gracia. Muchas dificultades había en mi camino, muchas dificultades, y ya con el padre César, él me fue guiando espiritualmente, él me aconsejaba. Pues yo hablaba mucho con él, yo le decía que yo lo quería dejar, pero pues me daba miedo dejarlo porque no estaba enseñada a trabajar. Nunca fui una muchacha de trabajar porque pues gracias a Dios tenía a mi mamá, tenía a mi papá que pues me lo daban todo, pero al fallecer ellos la vida le cambia a uno, ¿no? Pues la vida mía antes era muy dura, pues yo he sido madre cabeza de hogar, tengo 6 niños más 2 niñas que estoy criando, las nietecitas, y me toca hasta ahora, pero me ha tocado porque a veces no tenía ni que darles de comer. Pues ahora gracias a Dios y al comedor, pues mis hijos se comen un bocado y pues con eso yo se va a amanecer con eso. Mi vida antes era dura porque yo antes era muy brava, muy peleona, era muy soberbia, pues como me veía mal, descargaba todo con mis hijos. Éramos muy violentas, porque yo me incluyo ahí porque yo también pasé por ahí. Se había para el desayuno, no había para el almuerzo. Entonces llegaban los chicos del colegio, mamá, tengo hambre, y uno puede en vez de buscar soluciones, buscaba era darle el garrotazo al muchacho, porque desesperado uno, no teníamos trabajo, no teníamos pues un tipo de ayuda. Doña Marta llegó, pues que andaban apuntando para el comedor, que quiero abrir un padre que ha venido nuevo, y me apuntaron los 2 niños, a los 2 niños que están estudiando, y a veces no tenían ni que de comer, y desde 6 años, a veces fue que yo ya comencé a ir, que teníamos que ir, en una reunión que el padre dijo que toda madre tenía que ir a colaborar por los 2 niños. Lo que más me motivaba a estar allá eran mis hijos, porque estaban desesperados. Allá me les brindaban ese almuerzo. El padre César nos colaboraba con algo para los desayunos, quedaba comida, la señora encargada, ella nos daba lo que quedaba para que por las tardes le diéramos algo de comer a nuestros hijos, para que no se acostaran con hambre.
el padre nos hizo una reunión que teníamos pues que estar más pendiente a Dios. Cada 8 días yo iba a misa, los sábados, los domingos. Y comenzamos pues así uno allegado entre el padre para que pues colaboraban, nos celebraba el Día de la Madre. Entonces todo ese amor que el padre nos dio, nosotros nos íbamos acercando más a Dios. Ya luego llegó un acercamiento con el padre César y él me guiaba mucho, él me daba muchos consejos. Pues a las mamás, con la comunicación entre padre e hijo. Y para nosotros, los niños, el respeto, la tolerancia. Sobre el trato, que tenemos que pues cambiar por nuestros hijos, tenemos que cambiar y por nosotras también. Porque nosotros somos pues una piedra fundamental para ellos, ¿no? Si nosotros nos derrumbamos, también se derrumba la familia. El padre cada rato él da reunión y es el primero que nos habla en la convivencia. Porque uno pues de lo que uno haga aquí, también uno tiene que dar ante ejemplo a los niños. Y el padre él nos habla cómo tratar a nuestros hijos, cómo uno vive en la casa, que así uno sea pobre, pero tiene que aprender a tratar el vocabulario, de manejar el vocabulario, tratar a los niños bien, porque lo que uno ve son los hijos. Pues lo más difícil era ver cómo mi mamá pues cada día se preocupaba por darnos qué comer a nosotros. Y siento pues que después de que ella entró ahí pues todavía sí siente estrés, pero pues no como antes, que era pues ella sola y para 3. Ya el tiempo fue pasando y ya las condiciones de vida fueron mejorando para nosotras. Luego empezamos ya a tratarnos con psicóloga. Ella nos dio una lección de vida muy bonita, porque a través de todas esas charlas aprendimos a ser personas. A mí, para la primera vez, me sirvió mucho hablar con la psicóloga. A mí me decían de psicólogo y yo me enojaba, ya que yo no era loca. Yo me enojaba con el padre, yo estaba mal. Por lo menos yo le conté muchos problemas que yo había tenido de niña. De niña lo que me pasó, se lo conté, yo no como que descansa. Porque yo fui una niña muy sufrida de pequeña, yo no conocí a mi mamá ni papá, a mí me regalaron pequeñita. Entonces yo todo eso yo lo tenía en la mente, pues, claro que todavía lo tengo, ¿no? Pero no como antes. Yo lo tenía en la mente, entonces yo me descargué con nada. El proyecto es un proyecto integral, nosotros le decimos comedor parroquial, pero de verdad eso trae muchas más cosas. Nosotros hemos conseguido que las mamás reciban ayuda psicosocial durante estos 9 años y además reciban alguna capacitación en labores. Adicional a eso también está el acompañamiento escolar. Para nosotros los niños también ha habido pues profesores que nos orienten por lo que nosotros no podemos entender en el colegio. Acá hay quien nos pueda explicar. Mire, lo tiene que terminar así. Usted viene aquí con qué completa, con C. Aquí vienen, hacemos las tareas y también a los niños que van en muy bajo nivel, aquí los nivelamos. Al principio eran un poco los que venían, pero ya han ido aumentando porque han visto los logros. Acá también ha habido grupos de trabajo para las madres, en modistería, en panadería. Hay capacitación, por lo menos ahora va a funcionar lo de panadería. Ahora va a funcionar lo de panadería. Los martes vienen 4 profesoras, entonces hay un equipo que nos acompaña diariamente. La Pastoral Social Nacional en el proyecto de Iniciativas de Paz nos dio unos aportes y en uno de los talleres que hicimos de formación logramos que ellas en un ejercicio dijeron que querían un proyecto productivo. Entonces el ejercicio entre varias opciones fue el de panadería y efectivamente la Pastoral Social nos dio unos recursos para comprar el montaje de panadería, que ya estamos prestos a arrancar en ese proceso ya de la elaboración del pan como tal.
pues siento que en mi vida y en mi hogar hubo un cambio muy diferente. Ya mi mamá pues ya no nos llama la atención, pero de buena manera, con más respeto. Ya no siempre es con gritos y habla con nosotros, pues si ya no se puede, pues ya es distinto, ¿no? Pero hay un cambio muy bueno en mi casa, que ahora sí hay mucho respeto. Y pues lo que yo menos puedo esperar ya que ella fuera pues tolerante, porque ya no. Y ahora sí, ya cambiaron. Ya la situación económica ya fue cambiando y a través de eso, lo mismo el este de vida, ¿no? La situación de vida en la casa, ya no había agresión, ya no había malas palabras, ya no había insultos, ya todo fue como volviéndose una realidad muy bonita. Gracias, te amo, Señor. Cambió porque pues yo era una persona de que yo no perdonaba y decía que no y que no y que no. Pero bueno, a mí hace 5 años que me mataron un hijo, ya está en el comedor. Yo estoy en el comedor, me mataron un hijo y con la ayuda de ellos, pues mira, yo he sabido sobrellevar el dolor. Imagínense, si yo no hubiera estado en manos de la iglesia, que hubiera tenido a alguien, yo como no era hoy en día, pues con todo ese movimiento me ha vuelto hasta a coger vicio del alcohol o así. Pero no, a uno le dicen que no tiene que sobrellevar, porque doña Marta, todos los de comedor a uno me hablaron que... Y yo pues yo le pido perdón a Dios, que perdone a los que hicieron eso con el muchacho. En cambio yo ahora a estos con lo que me pasó, yo no les doy larga, estoy pendiente de ellos, más pendiente, les hablo duro, porque sobre eso es que pues yo ya perdí un hijo por el vicio y ya no quiero perder más. Y la niña que me tiene 12 años, yo digo, Paula, mire, no, cuando esté grande no vas a llevar ni el alcohol, porque antes me gustaba mucho el trago. Yo antes me gustaba mucho el trago y yo me iba a tomar y llegaba al otro día. Y ella dice, mi mamá cómo ha cambiado, mi mamá ya no es como antes, que ella se iba para la calle, llegaba al otro día. Y yo llegaba al otro día toda enguayabada a darle la noche a ellos. Ya no. Yo me pongo a pensar y le doy gracias a Dios. La Elsie antes era una Elsie agresiva, una Elsie grosera. La Elsie ahora, no, mejor dicho, ni la cuarta parte. Ni la cuarta parte, porque hasta yo mismo me reconozco en ratos que de verdad esos buenos consejos llegan. Cuando uno los quiere aprovechar, llegan. Pues el cambio de las mamás ahora con los niños es diferente. Porque antes, si no hacían caso de un jalonazo. Mientras que ahora no, ahora pues lo llaman de buena manera. Que antes no era con un grito uno no atendía. Y pues también le agradezco mucho al comedor y a las personas pues que están en este proceso. Que porque pues si no fuera encontrado el comedor, mi vida sería pues otro rumbo. Las experiencias más bonitas que uno le quedan es ver las caras felices de los niños en diciembre y verse uno la cara feliz de que le entregan a uno un regalo. O sea, para mí es muy satisfactorio ver a mis hermanitas jugando ahí con regalos que les daban en diciembre y veníamos a las mañanas por la mañana. Eso para mí esa es la experiencia más bonita, ver caras felices. Me siento yo muy orgullosa y contenta porque a logro desde el comedor tengo mi casita. Porque no lo hacía porque yo no hubiera ingresado al comedor, estaba así donde estoy yo. Porque yo la otra vez tuve una experiencia que estábamos durmiendo aquí en el rancho. Y que ya toda la casa me le quedó encima al muchacho. Y tengo que acá todo el chivo afuera y el hijo que se me murió con el papá de los niños bonitos me hicieron un ranchito en 3 días. Y ahí nos metí. Hasta ahora quise que también ya va a caer. Esta es mi casa donde yo vivía hace 11 años con mis hijos. Gracias al proyecto del comedor, ya mañana voy a estar en una casa nueva. Hoy, si Dios me lo permite, por la nochecita estaré ya habitando en mi nueva casa. Fuimos varias mamás que fuimos beneficiadas para el subsidio de vivienda. En ese entonces estaba el padre César y la administración de Walter Zúñiga Barona, que era el alcalde anterior.
Gracias a Dios por ellos y por Marta Cecilia Henao, todas las mamás del comedor fuimos beneficiadas para el proyecto de vivienda y ahora es un milagro que tenemos casa nueva. Hemos hecho una alianza con la Iglesia Católica de nuestro municipio y en especial ahora con el Padre Juan Carlos Narváez, donde hacemos un convenio para el sostenimiento y apoyo del comedor comunitario que tiene nuestra parroquia. Y con este apoyo también hemos logrado entregarle vivienda a muchas madres que tienen los niños en el comedor parroquial en el programa de Vivienda Suerte 40. Esto ha posibilitado pues que posean vivienda propia. Yo y Arisaleni ya hoy la vamos a estrenar si Dios quiere. Entonces hoy estamos felices. No nos cabe la alegría. Bueno, ese es el resumen de toda la conferencia. No necesito dar más explicaciones. La transformación es así. Lo importante es creer que es posible, primero porque es obra de Dios, no de nosotros, y para Él no hay imposibles. Pero sí tenemos que asumir seriamente la realidad de los hermanos en vulnerabilidad y de verdad comprometernos a acompañarlos durante su proceso. Ellos mismos nos van mostrando qué es lo que hay que hacer. A veces nos embolatamos tanto en las cosas técnicas, los megaproyectos, que nos enredamos en eso la vida, y ellos nos pueden ir mostrando, hay que darles participación. Fíjense que Marta, que es la que coordina el comité parroquial de pastoral de la parroquia, ella dice, hicimos un ejercicio con ellos, les preguntamos y ellos nos dijeron que necesitaban ahora producir, ya habían resuelto el tema de la alimentación, ahora querían producir por ellas mismas, ¿sí? Pero ahí está todo lo que la matriz les mostró, están los niveles, cómo cambian las personas, las relaciones, las instituciones, porque ve cómo involucraron a toda la parroquia, que toda la parroquia aporta para sostener, pero también a las instituciones públicas, la alcaldía se vincula, ¿sí? Y si vieron los pasos desde la crisis y la dependencia total a ser mujeres independientes con sus proyectos productivos, ¿ya? Bueno, no tengo más que explicar, más bien si ustedes tienen preguntas, este es el momento para aprovechar los últimos minuticos que nos quedan con preguntas. Bueno, vamos a ir entregando a Manuel los papelitos a los que tengan alguna pregunta para la doctora Rosa Inés, que nos ha ilustrado y nos ha dado muchas. O las van escribiendo, si no las han escrito. Tráeme esa, Diego. Bueno, doctora Rosa Inés, les preguntan aquí, ¿cómo generar conciencia en esas personas que cierran la posibilidad a la promoción humana y quieren solo que las asistan, proveyéndoles el pescado y cerrándose a la posibilidad de que les enseñemos a pescar? Bueno, hasta esa realidad tenemos que asumirla con corresponsabilidad, porque nosotros también hemos sido parte de esa historia, de ese patrón asistencialista. Digamos, cuenta mucho la forma en que nos aproximemos a la comunidad. En algún otro que también está documentado en video, nos decían las hermanas que cuando empezaron a entrar a la comunidad y decían, viene la pastoral social, se les llenaba el recinto.
Y en cuanto ellas les dijeron que no llevaban nada para repartir, la gente se fue. Se quedaron solo como 3 personas. Y ellas tomaron en ese momento la decisión: no nos interesa traer mercados para que nos asistan 50 personas. Vamos a hacer levadura con 3 personas que se quedan. Y a veces a nosotros nos cuesta eso, entender, es que hasta esos son los procesos. Si uno solo responde, empezar con uno no es problema. Recuerden, empieza en lo pequeño, ¿no? No es un fracaso que no nos lleguen 100 personas. Además, tenemos que cambiar la forma de convocar. Eso también culturalmente en la iglesia hemos quedado con un chip muy errático, ¿sí? Que las convocatorias se hacen el domingo en la misa y la gente que no va a misa, entonces la forma de convocar, a veces, no, recuerden que el Papa nos está pidiendo una iglesia en salida, hay que ir hasta allá. Y a veces ni siquiera con una carta de invitación o convocando a través de la junta, no. ¿Qué tal un visiteo de casa en casa? Y de repente, si encontramos de toda esa comunidad muy vulnerable toda, 5 personas que quieran, de verdad que dicen, yo sí estaría dispuesta a trabajar para que esto cambie aquí, listo, con 5 empieza, esos son su levadura, los que van a tener que hacer leudar el resto de la masa. Entonces, no se angustien porque a nuestras convocatorias no nos llegan 50, 100 personas. Si 2 quieren, esos 2 son capaces de hacer la transformación, ¿ya? Nos preguntan, doctora Rosénez, una parroquia, ¿cuántas realidades como estas sería aconsejable que asistieran al mismo tiempo? Pues bueno, miren, yo tengo una premisa que me ha funcionado en estos cerca de 23 años en pastoral. Mejor poco, bien hecho, muy bien intencionado, ¿sí? Con mucho potencial de impacto, ¿sí? No es el número de obras lo que hace que sea buena una pastoral, no es la cantidad de obras. Con una sola obra, ese se vuelve el medio, la mediación, para usted hacer muchos cambios al tiempo, ¿sí? Exacto. Ellos hubieran podido tener un programa de refuerzo escolar, un programa de atención psicosocial a mujeres cabeza de grupo, un programa de emprendimiento y un programa de mejoramiento de vivienda. Decidieron quedarse con el histórico programa, uno solo, el comedor. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La forma de entender, la visión que tenían sobre su trabajo, ¿sí? Lo que hace distinto y mejor y mucho más impactante su trabajo en resultados no es la cantidad, sino lo bien pensado, la visión que usted tenga. Miren, recuerden esa parábola de la cantera, ¿no? Que va una mujer en una cantera y se encuentra hombres picando piedra y le dice, ¿usted qué hace? Y él la mira así como medio enojado y dice, pues no ve picando piedra. Le dice al segundo, ¿y usted, señor? Y él dice, yo me gano la vida picando piedra. Y el otro le dice, yo estoy ayudando a construir una gran catedral. Los 3 están haciendo la misma actividad, pero la visión que tienen de su trabajo es la que hace la diferencia. Entonces, el tema no es cuántas obras necesitamos tener, puede ser una sola, pero si ustedes tienen una visión de transformación, ¿sí? Procesual, de más impacto, ahí es donde está la diferencia. Entonces ustedes pueden picar por picar piedra, ganarse la vida picando piedra o ayudar a construir el reino, ¿ya? Nos preguntan, ¿cuándo pasa la caridad de ser un bien a ser un mal? Bueno, hay muchos factores que nos pueden llevar a ese pecado, porque se constituye un pecado cuando hace mal la caridad. Yo diría más bien no es caridad, porque cuando lo hacemos por verdadero amor, realmente lo primero que hacemos es darle el lugar al otro, reconocerlo es respetarlo, escucharlo, saber qué quiere, qué necesita. Pero cuando yo llego para que tengan un reconocimiento, además para que digan, uy, esta señora cómo trabaja, o este señor cuánto bien hace, pues estoy pensando es en mí y no en el otro. Entonces es un amor propio lo que me está moviendo a hacer eso. Y el riesgo es que justamente desconozco al otro y entonces es cuando estoy haciendo las cosas ya no por verdadera caridad, sino que es una filantropía disfrazada de caridad, que lo que hace es definitivamente hacer daño. Segundo,
Cuando yo llego a la realidad del otro, llena de prejuicios, pues es como cuando, la diferencia, ustedes cuando caminan descalzos, caminan más suaves, ¿cierto? Si van por la arenita, mientras y luego pisan piedras, suavizan mejor el pie, ¿cierto? Cuando uno está trabajando con la vulnerabilidad, tiene que descalzarse. Mientras más agresivo es la otra personalidad, uno más suave tiene que ser. Precisamente porque solo uno descalzo, libre de la falsa seguridad que le da a uno el zapato, puede pisar sin dañar al otro. ¿Sí? Así es el trabajo con la dignidad humana. Tiene uno que liberarse de prejuicios. Si yo voy pensando en que el pobre es él y que aquí la redentora soy yo, pues ya la echamos a perder de entrada. Recuerden, es el pobre el que me evangeliza. Cuando Dios dice, bienaventurados los pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, oiga, usted está muy equivocado si piensa que el pobre lo necesita a usted. Usted necesita al pobre para salvarse. ¿Sí? Bueno, hay unas que son repetitivas, las voy como a unir. Preguntan, por ejemplo, ¿a qué se debe la ausencia y poca participación de los párrocos o que siempre están ocupados? Pero también preguntan del otro lado, ¿no? ¿Cómo hacemos para involucrar más a los beneficiados en la pastoral de la parroquia? ¿O cómo hacemos para cambiar esa mentalidad, para que se puedan vincular también más personas a los proyectos? Bien, ahí hay varias preguntas, pero voy a intentar en una sola respuesta responder a todo. Primero, no demos por sentado, es que a veces cuando trabajamos por expectativas estamos condenados irremediablemente a vivir frustrados. ¿Sí? Si yo trabajo por convicción, ese es otro cuento. ¿Qué pasa? Si vivimos de la expectativa del deber ser, es que los padres creemos que por la formación que tienen deberían ser todos como el padre modelo que nos muestra el video. Pero no, ellos son parte del proceso, ellos también son sujetos de evangelización. Así de sencillo. Es que hay que ver a los párrocos también como parte de un proceso. Y ellos también necesitan a veces encontrarse con esta otra realidad. ¿Y por qué no? En contacto con la pobreza. Miren, yo cuántos testimonios he recorrido en este país. Yo recuerdo mucho un grupo de mujeres muy valientes, muy valiosas de Florencia, de una zona, Florencia Caquetá, una zona paupérrima, muy golpeada. Y recuerdo tanto cuando dicen, nos cambiaron al párroco y que era con un compromiso social y había hecho un comité parroquial con docentes, con una variedad, había involucrado gente, eso era una parroquia que funcionaba. Y después un día me llamaron así y dijo, imagínense, nos cambiaron al párroco y nos mandan a un carismático. Y yo les dije, ¿qué pasa? Pues no, el padre no quiere sino vivir haciendo alabanza y oración. Y ni nos para bolas, ¿qué hacemos? Entonces les dije, bueno, empiecen orando con el padre y orar por él también. ¿Y qué tal si a la par de entrar por la vía que el padre es la que él conoce, es la que ha aprendido mejor? Y bueno, desde ahí vayan mostrándole ustedes la otra realidad, la otra parte de la realidad. Eso no significa que esté mal, eso es parte de la vida sacerdotal también. Lo primero que tienen que hacer es bajarse del prejuicio, pero si seguimos es que los padres. Yo en estos 2 décadas de trabajo en pastoral siempre los informes escucho el mismo cuento de siempre. Sigue la actitud escéptica de los párrocos. Yo digo, pero ¿hasta cuándo vamos a transformar eso? Pues tenemos que hacer algo también, no tenemos que dar por sentado que tiene que ser así. Empecemos nosotros la otra parte de la tarea y yo les aseguro. Finalmente, para cortarles el cuento, un día voy yo a visitarlas y encuentro al padre con sus botas de caucho, al carismático que ellas decían que solo quería vivir orando en el altar, con el costal en las ollas comunitarias con la población desplazada. Yo me quedaba viéndolas y dice, pues la oración. Entonces les dije, al fin y al cabo, ¿quién las transformó? Él a ustedes, porque les enseñó que la oración también tiene mucho poder. Sí. Entonces, para que nos demos cuenta que a veces nuestros prejuicios nos impiden, hay que abrirse. Hay muchas formas de alcanzar esa transformación. Lo mismo pasa con la población. Queremos que se vinculen, hagámosles espacio. Pero muchas veces la razón por la que la persona no se apropia de su proceso
es porque nosotros no le hemos dado participación. Queremos pensar por el pobre. Es que hasta en eso los empobrecemos. Es que creemos que no tienen ni siquiera la capacidad de soñar, entonces nosotros soñamos por ellos. Entonces, a ver, yo creo que ellos necesitan aprender esto, entonces el otro va y gestionamos, hacemos todo por ellos y se nos olvida preguntarles, como Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Tan sencillo como eso. Entonces, los obligamos a vivir procesos que son nuestros, pensados desde nosotros y no por ellos mismos. Entonces les quitamos el protagonismo cuando queremos que se empoderen. Ahí hay una responsabilidad que es nuestra también. El cambio desde nosotros, ¿no? Exacto. Estaba pensando yo aquí sintiéndome culpable, ¿no? A veces somos nosotros los que no cambiamos y nos ponemos a ver que es que el otro no me sirve, ¿no? Perdón, y una cosa que se me quedó por responder, y miren, es tanto lo que hay que hacer, hay tanto trabajo, que lo más inútil que podemos hacer es desgastarnos peleando por protagonismos adentro de la pastoral. Como ustedes vieron, pues la que sabe organizar un comedor, pues ayuda con el comedor. La que sabe gestionar para pedir la comida, va. Hay una que sabe enseñar refuerzo escolar y entonces hace el diezmo social enseñándole a los niños, la otra psicosocial, la otra sabe panadería. Y hay tanto trabajo que hacer para que nos estemos peleando por quién brilla más. Eso cómo se convierte en la fuga de energía en la iglesia. Dejamos de hacer reino por estar, sí, ahí sí como que nos cala por allá ese texto del Evangelio de Lucas. ¿De dónde vienen todos esos conflictos entre ustedes? De las puras, como dice un amigo mío, de nuestra PCH, de nuestra pinche condición humana. Sí. Hay un tema que hablábamos ayer con la doctora también y lo están repitiendo mucho aquí en las preguntas, y es el tema de los venezolanos, doctora. Nosotros nos hicimos un super informe en julio-agosto también con la situación que hay en nuestra arquidiócesis de los venezolanos, pero yo me atrevería a decir que ya debió cambiar. Es una cosa tan cambiante, ¿no? Entonces nos están preguntando, bueno, que hay muchos venezolanos, pero que también se han ido acostumbrando a que les den, pero no quieren trabajar. Y otro nos dice que qué más podemos hacer con la problemática desde la iglesia. Y sería pues chévere que ustedes de su punto también nos den esa opinión, porque aquí hemos estado como, yo creo que todos estaban de acuerdo conmigo, ¿no? Tapamos un huequito aquí, pero entonces nos vino un pozo allá que estaba echando más agua y nos hemos dado cuenta, ¿no? Es una cosa que parece de nunca acabar. Sí, miren, yo he procurado cuando intento entrar a nuevas realidades, tratar de yo misma hacer inmersión en una experiencia vital, algunas veces porque voy en misión hasta una comunidad donde está esa realidad para yo tratar de entender mejor y desde mi trabajo a nivel nacional poder brindar elementos que ayuden a las diócesis a encontrar respuestas más con mayor potencial de impacto. Y decidí no ir hasta esa realidad, sino traerlas a mi casa. Cuando nos dijeron, toda la vida ustedes han trabajado con las víctimas del conflicto, pero ¿cuándo como iglesia van a trabajar también con los victimarios, es decir, con los excombatientes? Y eso fue muy duro. En ese momento yo tenía al frente el área de justicia y paz de la conferencia, y compañeros decidieron, yo de ese lado prefiero no estar, y se fueron. Y en ese momento yo tomé la determinación de empezar a conocer esa realidad. Fui hasta varios lugares donde había personas en proceso de reincorporación y encontré, yo decía, pero yo no encuentro la diferencia entre sus historias de vida y las de las víctimas que yo he acompañado toda la vida. A la postre terminé descubriendo que en ellos víctimas era lo único que había también. Entonces, ¿en qué medida nosotros nos vamos llenando de imaginarios que terminan? Entonces yo los veía a ellos y yo veía a la agencia para la reincorporación incluso como ustedes están en el otro bando, nosotros acá, ¿sí? Como con los buenos, así, más o menos cuando hacemos esa doble moral. Y no, pues yo escuchaba muchachos que fueron o reclutados a la fuerza o que se metieron a un actor para vengar porque les mataron a sus familiares, pero son historias tan dramáticas, tan dolorosas que uno dice, pues yo como que ya después de meterse en esa realidad uno se da cuenta que había una cantidad de prejuicios ahí. Y un día tomé la determinación de decirle a un reincorporador, yo quiero creer en que ellos han apostado por la vida y por eso dejaron las armas.
Le dije, mi mamá está padeciendo Alzheimer y necesito un cuidador. Yo quiero vivir el ejercicio de traer a mi familia a un cuidador para que cuide a mi madre. Esto fue una decisión dura porque la tomamos entre mi hermano y yo. Y nos facilitaron una mujer que había ingresado a las FARC desde los 9 años de edad. Y había tenido un par de hijos mellizos y tuvieron que criarse con sus abuelos. Y ella luego se salió, dejó no ahora, no en este proceso, sino hace por lo menos unos 12 años, dejó las armas y se vino. Se vino con su compañero sentimental y un nuevo hijo que tenía, y ella, pensando en cuidar a su hijo, de que no viviera esa realidad, tomó la determinación de dejar las armas. Rubiela se vino a mi casa y les puedo jurar que no encontré un ser más maravilloso para cuidar a mi mamá, con una dedicación impresionante, impresionante, una capacidad de darle amor a mi mamá. Yo creo que yo soy testiga de ver un proceso completo de una persona que da ese salto a la vida y encontrar la oportunidad, y cómo con tanta gratitud. Hoy Rubiela está a un mes de haber estrenado su restaurante, porque como familia ella nos dijo que en su proyecto de vida no quería quedarse toda la vida limpiando casas o acompañando un adulto mayor, que ella tenía un proyecto, que ella quería tener un restaurante. Ustedes saben que la gente del Pacífico cocina muy rico, y hace justamente un mes, con amigos y familia, fuimos y le ayudamos pues como a inaugurar su restaurante. Pero si algo puedo dar fe yo, es que es una mujer ejemplar, ¿sí? En su proceso es un testimonio de vida impresionante, pero yo fui la más beneficiada. Yo creo que cualquier cosa que yo le haya dado honor se refleja en todo lo que he recibido, la garantía de poder salir sabiendo que el tesoro más hermoso que yo tengo, que es mi madre, y tenerla viva todavía en manos de una mujer que la ha cuidado como el mejor tesoro del mundo, ¿sí? Con los venezolanos la misma historia. Entonces una hermana religiosa me dijo, tengo un amigo que llorando me llamó, era de la pastoral juvenil, y me dijo, hoy me tocó robar para poder llevar comida a mi casa y yo no quiero seguir robando. Él quiere salir y necesita alguien que lo ayude a salir, y yo pensé en ti, que estás en Colombia. Mi amiga estaba en México. Entonces le dije, ándale, dígale que se venga a mi casa. Él llegó el mismo día que llegó el Papa Francisco. Se llama Luis Alfredo. Lo recibimos y hemos empezado como familia el acompañamiento a una sola persona, ¿sí? El Papa Francisco ha hablado de unos verbos rectores para acompañar a los migrantes, ¿sí? Acoger, eso, proteger, integrar, ¿sí? Y promover. Pues hemos intentado, y lo primero que nos encontramos fue, sí, fuimos al D1, estaban abriendo esas tiendas y que recibían vendedores, todos ofreciéndole trabajo casi en condiciones de esclavo, ¿sí? Mal pago. Y le dijimos, no, pues para eso te damos nosotros la comida y la bebida, y estás ahí en la casa viendo a ver en qué nos ayudas, pero no. Luego venía con 8 semestres de contaduría. Lo llevamos a la universidad, le homologaron, quedó en segundo semestre. Tocó volver a empezar a estudiar contaduría en la Uniminuto. Y luego se presentó la posibilidad, empezó a trabajar y ya pues está ayudando a su familia. Y decir, con todo lo que nosotros vivimos y de alguna manera padecimos como familia, protegiéndolo, porque sí, terrible. O sea, si salía con un grupo de amigos y era un venezolano el que había, se la montaban. O sea, la xenofobia ya que se ha generado contra los venezolanos, incluso en mi misma familia. Él llegaba y era el que más comía, y entonces todos empezaron a sentir, uy, pero qué hambriento, y con una actitud así. Y entonces los mayores hacíamos la reflexión, pues es que viene de una situación de carencia extrema, y ve en esta casa cómo se desperdicia comida, porque el uno dice yo no quiero, el otro, él se acaparaba todo lo que podía, y claro, se subió de peso rapidísimo. Y todos, pero es ir acompañando la reflexión y decir, oigan, qué fácil que es juzgar la realidad del otro. Son sinvergüenzas, es que claro, es que entiendan de la situación de la que vienen. O sea, ¿cuántos años llevan con un sistema que les ha hecho creer que el gobierno es bueno porque les daba todo?
no está en su conciencia ni siquiera el tener que pagar servicios. En cuanto entró a trabajar, lo primero que le dije yo es: ya estás trabajando, ahora vas a empezar a colaborar en la casa. Hazte cargo de un servicio público o alguna cosa que tú quieras. Entonces él dijo: listo, yo voy a pagar el recibo de la luz. Y ese hombre se quería morir cada vez que llegaba el recibo de la luz. Era solo la luz. Y ya cuando dijo la hermanita que se venía a Colombia también, entonces cuando le tocó pagar arriendo, o sea, el trauma que ha significado para él descubrir, porque es un muchacho que ya nació en este modelo de gobierno. Entonces en su chip no estaba la responsabilidad de pagar un arrendamiento, de pagar un servicio público. Entiendan, es un tema de educación. Qué fácil que es decir, es que son unos perezosos, que se acomodan. Pues metámonos en su realidad antes de juzgarlos. Y no con esto los justifico, es que hay que ayudarlos, pero ayudarlos hay que hacerlo entendiendo de dónde viene y por qué son así, para poderlo ayudar y no desde el juicio. Vean, desde el juicio no se puede ayudar a nadie. Entonces estamos moralmente incapacitados a ayudar si estamos montados en un prejuicio desde los colombianos, juzgando una realidad que es muy nuestra, desde nosotros, la realidad de otro que nada tiene que ver con nuestra realidad. Entonces creo que ese es un tema muy puntual. Un tema que nos trasnocha todos los días a todos, ¿no? Y que vemos todos los días en la calle, ¿no? Inclusive, mira, hasta cuando le piden, yo siempre me declaro culpable de las monedas cuando limpian uno el vidrio, ¿no? A veces se enfrasca uno en la pelea y cuando ya está peleando, es que eso, pero así no era. Es difícil, es un tema de tolerancia muchísima también, ¿no? Bueno, preguntan un tema muy bonito que de pronto aquí en nuestra arquidiócesis no nos toca tanto, pero tú sí tienes la experiencia seguramente. ¿Cómo se trabaja con las comunidades indígenas? Si son tan difíciles en la parte cultural, ¿cómo aborda uno esa problemática pastoral? De pronto aquí no tenemos tanto esa realidad, ¿cierto? Pero me parece muy interesante porque yo sé que la doctora Rosa sí la ha visto. Pues si usted entra de tajo diciendo que son tan difíciles, pues ya va a tener mucha dificultad para entrar, porque las limitaciones las tiene uno aquí en la cabeza. Entonces, si usted de entrada pone esa barrera, son difíciles, pues usted la va a tener muy difícil para poder hacer relación con ella. Yo diría, miren la vida de Santa Laura Montoya, miren la vida de ella y ahí ustedes van a entender cómo es que entra uno a la realidad del mundo indígena para poder desde ahí animarlos a vivir transformaciones. Si acaso no es al contrario, que más bien ellos nos transforman a nosotros y nos enseñan a entender distinto. Yo he acompañado un proceso de conflicto. Hay una zona del Huila que es como un piquito así. El Huila tiene como una forma como si fuera no sé. Y acá hay un pedacito que colinda con el Meta, ¿sí? Cruza un pedacito y luego con el Cundinamarca y luego Caquetá, ese triángulo ahí. Y ahí había un territorio que era reclamado ancestralmente porque tienen cédula de catastro real, es decir, desde la colonia, ¿sí? Tienen propiedad colonial sobre un territorio amplísimo ahí. Y ellos, pues, a punta de sangre y fuego también fueron despojados. Y entonces, el pequeño grupo de herederos que quedó, pues ha estado siempre diciendo, este territorio es nuestro. Ahí había una hacienda muy grande, la Delfina, y esa hacienda, pues cultivaban arroz. O sea, ustedes saben que el norte del Huila, sur del Tolima, se cultiva mucho arroz. Entonces cultivaban arroz y de ahí vivían muchos campesinos de ser trabajadores en la hacienda La Delfina. Luego llega la ley 70 y les reconoce esa propiedad, entonces compra el gobierno la hacienda La Delfina y se las devuelve. ¿Qué generó esa medida del gobierno? Es buena. ¿En qué términos le está devolviendo lo que a punta de sangre y fuego les quitaron? Pero es mala ¿en qué sentido? No tuvieron la capacidad de mitigar el impacto y los campesinos que se quedan sin en dónde trabajar, ¿qué pasa? Pues de alguna manera eso sirvió para enseñarles a odiar. En el imaginario los campesinos decían, es que esos nos quitaron a nosotros nuestra fuente de empleo para darles a esos sinvergüenzas, porque ellos son unos sinvergüenzas, no cultivan la tierra, ve y tienen eso todo enrastrojado y no cultivan. Y entonces íbamos nosotros a hablar con los indígenas, pero estaban a punto de empezar a matarse,
entre este grupo de campesinos, habían traído a un grupo paramilitar y ya estaban a punto de empezar ahí a detonar el conflicto. Entonces nosotros entramos ahí a intentar evitar la matanza y al hablar con los indígenas decían, miren, esta tierra la intoxicaron tanto con el cultivo del arroz que está completamente envenenada. Lo que nosotros estamos haciendo es dejarla que naturalmente se recupere, y al recuperarse la tierra no nos estamos beneficiando solo nosotros, ellos también. Miren, el caudal del río ya no les servía para nada, ahora tienen agua para beber ellos también en el pueblo. Si uno escucha las dos partes se da cuenta que tienen la razón, o sea, es legítimo el reclamo de los campesinos y legítimo completamente el reclamo de los indígenas. Pero si yo llego como iglesia a intentar ayudar en esa realidad y asumo partido, pues lo único que voy a hacer es agudizar el problema o volverme parte del problema. Entonces, para poder ayudar ahí, generamos un pequeño grupito con gente del lado campesino, gente del lado indígena, y eso al principio era estar en un ring de boxeo. Casi que estaba uno ahí de mediador, se insultaban. Yo las primeras veces decía, esto no está funcionando, Dios mío. Era terrible, pero fue pasando el tiempo y entre ellos se fueron reconociendo, se fueron aceptando, se fueron valorando, y lo que hemos logrado construir es un proceso lento, ¿sí? Pero ¿cuál es la exigencia ahí? Cero prejuicios, si no, no podemos ayudar. Recuerden, los muros que nos dividen son invención humana. La raza, ¿sí? Los estratos sociales, todos esos son inventos humanos. Las fronteras son inventos humanos, ¿sí? El cristiano, por eso dice por allá San Pablo en los Efesios, ¿no? Jesús vino a derribar los muros que nos dividían. Él vino a tender puentes. Los cristianos tenemos que ayudar a tender puentes en lugar de profundizar las heridas y las brechas que nos dividen. Preguntan del comedor de Miranda, que cómo se consideran las fuentes de financiación. Esas son de las cosas, el año pasado los que estábamos en la formación, molestábamos con eso, ¿no? Porque la gente que pregunta, todos preguntan, ¿y nunca vamos a pagar eso? Pero no habíamos ni empezado a pensar qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Es como una obsesión. Si ustedes se dieron cuenta, el comedor arrancó solo con financiamiento parroquial, ¿sí? Todo lo aporta la parroquia. Después convencieron a la alcaldía y fíjense que hasta casa pudieron dar, ¿sí? Por una política pública que llegó de un programa y los lograron incluir ahí. Pero el financiamiento que nosotros les ayudamos no es mayor cosa, fueron como 4 millones de pesos para el andamiaje del horno y unas cositas de la panadería, no fue más. Si ustedes se ponen a pensar lo que ya llevan ellos ganado en ese proceso, por los 200 millones no alcanza para cubrir. Quitémonos ese chip de que sin proyectos no podemos hacer nada, ¿sí? La iglesia en México no es sujeta de cooperación. La iglesia en México no recibe cooperación de nadie porque ellos son país de renta media. Ahí no hay cooperación internacional. Colombia también nos tiene. Nosotros decimos que el asistencialismo ha fregado a los pobres, también a nosotros que aprendimos a vivir de la pobreza con los proyectos. La iglesia mexicana mueve cosas impresionantes y todo sin financiamiento. Hay que creerle más a la providencia. Hay que creerle más a la providencia. La obra es de Dios y Él no falla. ¿Cómo conseguimos nosotros esos 4 milloncitos que nos pidieron que les ayudáramos? Fue muy sencillo. Le dijimos a un par de empresarios de allá mismo del Cauca, oiga, ayúdenos, hay esta necesidad. Y claro, con mucho gusto, ¿en qué les podemos ayudar? Aquí está. Ayuden a este comedor parroquial que quiere hacer esto con este grupo de mujeres. Ya nosotros estamos evitando al máximo que los procesos dependan de proyectos externos. ¿Por qué? Porque esa cooperación se va a acabar rapidito. Ya Colombia es parte de la OCDE, o sea, este es un país rico, ¿sí? Al entrar a la OCDE, Colombia es un país de renta media y la cooperación se está yendo. La única razón que todavía los tiene aquí es apoyar la implementación de los acuerdos de paz y se va. O sea que ese cuartico de hora se acabó. Hagamos conciencia que recursos hay y el Banco de Alimentos es la mejor demostración. El Banco de Alimentos es la mejor demostración. Miren cuántos kilos de comida logran recaudar. Entonces, lo que hay que tener es iniciativa, ¿sí? No agoten a los mismos de siempre. Hay tantas
maneras de producir, tantas maneras de poder encontrar financiamiento, y además no piensen que siempre es con recurso externo. A veces la creatividad tiene más poder que la plata. Bueno, y del mismo comedor preguntan si esas madres que apoyaban el comedor recibían algún subsidio económico, alguna cosa adicional que no recibieran las otras. No, esa era su participación. Digamos, ellas desde el principio les dijeron: ustedes no sientan que les están regalando aquí nada, porque ustedes están invirtiendo su trabajo. En lugar de que se les paga, ustedes están recibiendo el beneficio del alimento para ustedes y sus hijos a cambio de... Sí, ahí lo que había era un acuerdo entre esto lo aporta la parroquia, ustedes van a aportar su trabajo y aquí tienen su beneficio. No es una limosna por eso, porque ustedes están invirtiendo su trabajo, es que está en la forma cuenta. Pero donde ellos, claro, la acostumbren a que les van a pagar, pues por supuesto que eso va generando también ahí un nivel de dependencia. Bueno, de la parte política, preguntan cómo se articula la... Ay, no, perdón, aquí tengo otra del comedor que me faltó, para acabar con la del comedor, qué pena. ¿Cuántos años duró el proceso del comedor en Miranda Valle? Y si todavía continúa, preguntaría El yo. comedor sigue, pero no con las mismas personas. Por eso, si ustedes vieron el joven que se presenta ahí, él dice ex integrante del comedor. Y estas señoras les entregaron su vivienda, arrancaron el proyecto de panadería y ya no están, ahora están otras personas. O sea, el comedor sigue, pero ya las personas se van cerrando su ciclo. Y eso no depende de que nosotros en un proyecto pongamos máximo 3 meses para esto, después 1 año. No, cada persona tiene su proceso. Hay que tener la capacidad de ir leyendo cuándo es el momento indicado para dar otro paso de su proceso. Y no toda la gente tiene el mismo ritmo, a algunos les cuesta más. ¿Cómo hace uno para votar por un candidato si ya la estructura política está, entre comillas, está podrida por la corrupción? Sí, yo creo firmemente que por eso el compromiso no es solo cambiar candidatos, sino cambiar el sistema político. ¿Sí? Y como bien lo ha dicho el profesor Tobón de Medellín, este país y esta democracia está diseñada para robar. Entonces, pero así va a seguir hasta que nosotros hagamos un ejercicio. Yo sí creo que hay gente buena. El punto es que los mandamos a ese sistema perverso y los dejamos que el sistema se los trague. Los dejamos solos. Es que el ciudadano no termina su responsabilidad votando. Si yo subo un candidato, yo tengo que hacerle control social. En Estados Unidos nosotros vamos a hacer incidencia a Estados Unidos. ¿Y qué hacemos? A los católicos estadounidenses les decimos: miren que en el Congreso están aprobando este dinero para hacer tal cosa que le va a hacer daño a los campesinos. Y de una vez los católicos llaman a sus senadores y congresistas y los llaman a cuentas. ¿Usted está apoyando ese proceso? Pues déjenos saber que no estamos de acuerdo, si usted lo va a apoyar, y nuestra postura es esta, y entonces el candidato se siente obligado, ¿sí? El congresista se siente obligado a representar a sus votantes en la decisión que va a tomar dentro del Congreso de la República. Pero es que tiene tanta fuerza el ciudadano que una vez votó, él no deja solo a su candidato, le hace control y le pide cuentas. Ese es un tema que en Colombia necesitamos educar. Aquí elegimos y no volvemos a darnos cuenta, y si no me dan nada, no sirvió para nada, es para lo único que decimos. Esa es la clase de ciudadanos que tenemos en el país. Sí. ¿Permite hacer un aporte respecto a ese punto? Sí, claro. Los concejales, cada vez que sesionan, hay participación de la ciudadanía y es anunciada y se sigue una orden del día. O sea, es una forma como desde el Consejo se le puede hacer el control político a nuestros dirigentes. Pero también en el programa de gobierno de cada alcalde, ellos dicen qué se comprometen a hacer. Entonces se les puede hacer veeduría y exigirles eso. Hay una serie de espacios de participación que nos dejó la Constitución. La Constitución ya parece una coche retazo, la han remendado, ya no nos dejan Constitución, y nosotros no fuimos conscientes de saber todo lo que la Constitución nos estaba ofreciendo.
Hemos dejado que hagan todo lo que quieran, pero el primer responsable de eso es el constituyente primario, es decir, usted y yo, que somos los votantes. ¿Sí? Después de votar hay que hacer control, pero también hay que participar, es decir, hay que participar en la elaboración de los planes de desarrollo, hay que participar, pero como no nos interesa nada de eso, eso solo es para los ladrones, dejamos todo el camino abierto para que el sistema se trague a la gente buena. ¿Cuánta gente buena no hemos perdido ahí? Hemos perdido gente muy buena, que fue bien formada y el sistema se la tragó. Es que eso es muy poderoso, pero ese poder se lo hemos dado nosotros y cambiará cuando nosotros cambiemos. Bueno, aquí preguntan cómo articulamos la iglesia con las políticas públicas. Y yo le agregaría lo que decías tú, que después ya hay que acompañarnos a que entre un programa con la alcaldía. Ese es un tema que a uno le produce a veces miedo, ¿no? Sí. Uno dice, yo no me meto con... ¿Cómo sea? No hay que tener miedo porque primero involucrarse con instituciones ya creadas no es participar en contienda, no es proselitismo político, ya están las autoridades, son autoridades y de lo que se trata es que hay que hacer funcionar al Estado. Entonces, si hay una política pública que está dejando vacíos y por esos vacíos hay gente sufriendo, nuestro deber como iglesia es incidir en esa política también para que supla esos vacíos que tiene. Miren, con respecto a las víctimas en Colombia, la ley 387 existe por la incidencia que hizo la iglesia en Colombia. Después, la 1448 existe por la incidencia que hizo la iglesia ya con más aliados, porque ahí ya participó la academia y otros aliados. ¿Sí? Muchas de las normas que se han podido ir transformando en este país han sido gracias a la incidencia que la iglesia ha podido hacer. Entonces, hay caminos abiertos, ustedes pueden participar, incidir en acuerdos municipales, en ordenanzas departamentales, pero para eso hay que meterse, hay que involucrarse, hay que enterarse. ¿Saben ustedes cuántos miles de millones de pesos se pierden en programas en ministerios de agricultura, porque no hay quien solicite, ni quien participe, ni quien presente proyectos? Como no se están aprovechando, entonces cogen y los reparten con sus amiguitos y después qué escándalo porque se repartieron agroingresos seguro entre los ricos. Pues no, es que nosotros no participamos. Y entonces para eso hay que informarse, participar. Si no participamos, estamos dejando eso servido en bandeja de oro para que otro se lo embolsille. ¿Ya? Bueno, ya vamos a ir terminando, aunque todavía faltan como 15 minutos para que esté el video, ¿no? Porque ya está, que es que está muy rico, dice Juan Pablo, ¿no? Sino él ya fue a probar y ya nos trajo la certificación de calidad ISO 9001 para el Banco de Alimentos en la sopa de arroz. Me gustaría que nos explicara un poco más sobre la dignidad, porque en todas las clases sociales también hace falta, o sea, no es un problema pronto solo de los estatus bajos. Totalmente cierto, totalmente cierto. Uno se centra a veces en la mirada, en el lado de la vulnerabilidad, pues porque es donde hay que hacer más, pero eso no significa que a los ricos no haya que liberarlos también. Hay que liberarlos de la esclavitud del dinero y de la búsqueda de poder. De eso también hay que liberar a las otras clases. La dignidad está en todas las clases y por eso nosotros no podemos desechar a nadie, ¿sí? Y yo insisto muchísimo, todos los problemas que tenemos son producto de una relación disfuncional y por eso hay que trabajar de ambos lados. Yo lo voy a poner con un ejemplo muy concreto, un texto bíblico. Cuando le llevan a Jesús a la mujer sorprendida en adulterio, se la llevan primero para tentarlo a él y hacerlo caer, ¿no? Segundo, para que él quedara en evidencia que estaba controvirtiendo la ley, digamos, la norma, la tradición, de que él tenía que dar la facultad para que la apedreara. Jesús no responde. Jesús se agacha y empieza a hacerse como que escribe en la tierra, dice el texto, ¿ya? ¿Ustedes creen que eso no fue un mensaje antes que la palabra que dio? Claro que sí. Jesús esperó, y esperó para que de lado y lado pensara lo que estaba pasando ahí, y después bota
el dardo poderoso y transformador, ¿sí? Que el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Él ahí le respondió a las dos partes, ¿sí? A ella le muestra su capacidad de comprender su situación, y a ellos les dice, pues para que ella haya estado en adulterio, ustedes adúlteros tuvieron que haber patrocinado la cosa. ¿O es que quién? ¿Uno hace adulterio con uno mismo? Pues no. El adulterio es de dos, y lo que él hace es devolverle al otro lado del adulterio. Pues si la tenemos que matar a ella pedrada, empecemos por ustedes, que fueron los que la usaron. ¿Ya? Fíjense que Jesús tiene la capacidad de entender la relación perversa que hay detrás de cada problema. Y entonces atiende, se ocupa con misericordia del pecador, pero también de ese sistema perverso que hay detrás, generando las condiciones para que eso acontezca. Y ahí también sacude y profetiza, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes que el Evangelio nos aporta una mirada relacional. Y así como que hay que hacer conversión de este lado, hay que ver del otro lado, porque si no, podemos estar reforzando esquemas que desde el discurso creemos estar combatiendo. O sea, hablamos de la solidaridad y de la erradicación de las injusticias, pero le decimos a las estructuras, sigan fabricando pobres, que aquí se los atendemos con nuestras obras. Tenemos que tener la capacidad de ver del lado y lado a dónde hay que hacer conversión, ¿sí? A dónde y qué realidades claman conversión. Entonces, por eso hay que trabajar en ambos lados siempre, y eso habla de las clases. Todo el trabajo que tenemos nosotros. Empecemos por nosotros, ¿no? Para poder salir a ver cómo ayudamos a los demás. Todos necesitamos conversión. Yo creo que nunca termina, ¿no? La conversión. Nunca. Bueno, ya se acaba. Preguntan dónde encontramos material formativo para las personas que quieren prestar sus servicios, y hay otra que dice cómo hacer llegar a las parroquias todo este contenido de proyección de desarrollo humano integral. Entonces, le cuento, doctora, que nosotros el año pasado empezábamos la formación con un documento de ustedes sobre el análisis pastoral de la realidad. Ajá. Entonces, ese no lo estudiamos muy viciosos. ¿Qué otras cosas? Ajá, sí, ¿Qué otras cosas nos recomiendan? Bueno, de hecho que estamos en este momento a punto de lanzar el próximo año un diplomado en dimensión social de la evangelización con este enfoque de transformación. Se va a hacer virtual, totalmente virtual, porque no dábamos abasto. Empezamos yendo a las diócesis, y pues somos 3 personas para todo el país, es imposible que demos abasto. Entonces se pensó en hacerlo virtual para que eso ayude a algunas personas. Yo sé que eso no es suficiente, porque algunas personas no entran en el mundo de la virtualidad, no les gusta, se les hace difícil. Pero yo creo que es un comienzo. Ustedes pueden participar en un grupo de personas que luego lo transfieran. Ahora, material, por supuesto que tenemos. Es importante que ustedes nos hagan saber en qué, porque es que hay tantas cosas. Y entonces, si ustedes nos dicen, mire, necesitamos material para hacer análisis de realidad o para hacer planeación pastoral con este enfoque, les enviamos material. Les acompañamos, ejercicios, lo que requieran. A mí me gusta mucho, yo como si soy cibernauta, todas las redes sociales de la pastoral social. También tenemos página web, redes sociales. Muchísimo material. De estos videos hay muchos que ustedes pueden usarlos para hacer talleres. Ahí sí, hay una cantidad de videos. Hay un canal de YouTube, ¿cierto? También. De la pastoral social, hay un canal de YouTube. Sí, también. Todo es pastoral social Caritas, sí. ¿cierto? Sí. Bueno, ya de último, pues por aquí están preguntando, o sea, ya es como para nosotros, si hay un proyecto de este estilo en nuestra arquidiócesis de promoción humana, como lo que vimos en el video. Y pues no está el jefe, yo no sé si puedo decir, pero estamos trabajando en eso. Yo creo que hay esfuerzos. Lo que ustedes tienen que pensar es cómo lo que tienen lo ponen a funcionar con un enfoque más completo, pero yo creo que sí hay buenos esfuerzos. Llevamos 3 años como en esta etapa de formación que se hace necesaria, no solo para cada comité de las parroquias, sino también para nosotros como comisión, ¿sí?
Hemos estado 3 años como formándonos, pensando en los proyectos, viendo qué más se podía necesitar. Estamos en eso. Y hay un proyecto concreto que ya nos dieron permiso de arriba, para que, bueno, de arriba vamos, ¿no? Dios y el señor obispo, para que lo iniciemos, pero ya será casi que el año, pues terminando de este año o el otro año. Pero sí se está trabajando en eso, así como yo lo he dicho siempre, y de pronto ahora en la tarde podamos tener un espacio para que los que ya tienen proyectos andando, así sean chiquitos, así sea 1 o 2 minuticos, nos cuenten cómo ha sido, porque a veces ver al otro nos dice sí se puede, ¿no? O sea, sí somos capaces, sí se puede, sí podemos hacer proyectos nosotros como laicos en nuestras comunidades parroquiales, con todas las de pronto dificultades, aunque no pensemos tanto en ellas, ya voy a aprender eso también, pero sí podemos hacerlos. O sea, es ese llenarnos también nosotros y de esa fuerza de Dios, que sabemos que Dios es el que nos apoya y nos acompaña. Entonces eso es más o menos. Lo otro ya es una señora que dejó un teléfono para consumirse. Listo, entonces vamos a ver otro de los videos de las fundaciones y vamos a ir al almuerzo, pero tenemos que ir en 2, ¿no? ¿Cabemos todos? O de pronto, mire, es que como es con la sopa y la gallina, es un poquito más incómodo, ¿verdad? Para comer. Entonces, en el comedor hay 120 puestos, pero estamos más. Entonces, le damos prelación a las personas mayores, ¿sí? O que tengan alguna dificultad para que usen el comedor, ¿sí? Y los que estamos un poco más jóvenes, yo me voy a meter ahí para poder hacer chila. Podemos comer de pronto en un corredor, en un andén, ¿sí? En un parquecito, de pronto como, pues bueno, tenemos que llevar la sopa y el plato, ¿sí? Pero para que podamos almorzar más o menos todos a tiempo, porque si no tendríamos que hacer 2 turnos. Entonces, vamos a mostrarles, no se vayan a salir todavía porque todavía no han servido el almuerzo, están en eso, entonces si se salen se nos embolata ya la cosa. Vamos 10 minuticos mientras ya nos dan ya un llamado para que vayamos. Vamos a mostrarles más videitos de las fundaciones a las que el Banco de Alimentos apoya. Ellas son fundaciones independientes, pero son de las que van al Banco de Alimentos. Son muchas más, ¿no? Son como 56 o 58. Nosotros acá no tenemos sino 10. Son muchísimas más, igual de valiosas, ¿no? De pronto fueron las 10 que fue fácil contactar. Bueno, continuando con lo de Sara, después del video ya es pasar a los baños y para pasar a lo del almuerzo, que es al final del corredor del Seminario Mayor, y damos la vuelta, toda la vueltica para entrar por el comedor del Seminario Mayor a la derecha. Sí, solamente una cosita pequeña. Sabemos que el Seminario Mayor esta tarde tiene el bingo. Por lo general la puerta del Seminario Mayor habita abierta, entonces procuremos no entrar por ese corredor o por ese pasillo, que es el corredor interno de ellos. Entonces tratemos de dar toda la vuelta para entrar por el comedor del Seminario Mayor. Entonces, para respetar como el espacio de ellos, sabemos que ellos también tienen bingo, tienen que ir sacando cosas, entrando cosas. Entonces solamente les damos como esa sugerencia de hacer todo el recorrido. Después de que veamos el video, hacemos todo el recorrido para entrar como el comedor. Como le decía Sarita, nos daba como cosa mandarlos por 2 tandas. Es como mucho más factible las personas adultas mayores que se sienten, y si nos llega a sobrar un espacio, los que estamos un poco más jóvenes, para ir compartir el almuerzo. Vamos a pasar un video.
días, mi nombre es Marcela Pedraza. Mi función en el Banco de Alimentos es manejar la parte financiera y contable. El día de hoy nos encontramos en el comedor del Padre Pío de la Fundación Servidores del Servidor. Bienvenidos, sigamos a conocerlo. Gabrielita, ¿hace cuánto funciona el comedor? Muy buen día, Marcelita. Pues el comedor tiene funcionando aquí en el barrio de La Joya hace 2 años aproximadamente. Atendemos más o menos 120 niños diariamente, de lunes a viernes, funciona el comedor. Entonces, pues es una obra maravillosa que tenemos los servidores del servidor gracias a la ayuda del Banco de Alimentos y de algunas otras comunidades que nos colaboran en esta magnífica obra. Y cuéntanos, el Banco de Alimentos, ¿cómo te colabora y aporta a esta hermosa labor que ustedes hacen acá? Bueno, el Banco de Alimentos nos aporta lo que es el Fruber, ¿no? Con el Fruber del Banco de Alimentos y la fruta, se le prepara el jugo, se le prepara los quesitos que hacemos de pelota, de pernillo, la papa, bueno, las hortalizas que el Banco de Alimentos nos dona, aquí se utiliza para comer de los niños, que es, como le digo, es de lunes a viernes. Aquí los niños que se atienden son niños de diferentes islas de invasión que hay en el barrio. Vienen niños de Venezuela, del Chocó, de La Guajira, atendemos esa población también de niños desplazados. Pero más que todo, pues la población que se atiende aquí es población vulnerable, ¿no? Niños de escasos recursos, donde pues aquí se requiere el apoyo alimenticio. Venga, me dicen dónde porque yo me pierdo. Y vuelve y da una vuelta a la derecha. Aquí estamos los servidores del servidor y muchas puertas de las comunidades que ayudan. La coordinadora del comedor, ella nos va a contar cómo ha sido su experiencia aquí en el comedor y con la hermosa labor que hacen servidores del servidor. Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora. Aquí atendemos alrededor de 110 niños de escasos recursos, todos con diferentes problemáticas. Son niños con dificultades en sus familias, son a veces niños de madres solteras o a veces solamente viven con los abuelos. Tratamos de que el comedor se haga más ameno a sus vidas, que no solamente reciban su alimento, su nutrición, sino también que donde puedan ser escuchados, donde sean valorados.